presento desventaja. Dile a tu mamá que me indique qué es lo que estoy presentando. Eso que estás viendo, no es lo que presento. Estás viendo lo que estoy presentando. Perfecto. Pero me estás hablando. No tengo con él para ver. Este video. ¿Cómo están? Mucho gusto con todos. Más o menos, bueno, déjenme ver cuántas personas estamos. Somos 15 personas. Pues, cordial saludo para todos. No sé si me están escuchando. Mi nombre es Javier. Vamos a hacer un estudio a partir de este momento sobre lo que se llama el manejo de insolvencias, como se ha presentado el curso, ¿no? Para mí realmente es todo un placer para arrancar con ustedes. Hemos tenido algunos inconvenientes frente a la integración de la plataforma, sin embargo, se están solucionando los procesos y es como un cambio de acepción, como normalmente veníamos trabajando usualmente en aulas de clase con unas clases presenciales. Esta cuestión de la virtualidad es muy positiva, pero a la vez demanda unos retos adicionales, los cuales, por supuesto, estamos con todo el gusto de asumir. Eh, pues bien, antes de todo, nuevamente reitero, mi nombre es Javier Solarte, de profesión abogado, algo así de mi carta de presentación, tengo unos añitos de experiencia. He tenido la oportunidad de liderar procesos jurídicos en empresas privadas del departamento de Nariño, también he hecho parte del sector público, lo cual me da una visión un poquito más compleja y pormenorizada de algunos fenómenos que se dan, pues los ejercicios en ambas esferas son unas esferas diferentes de aplicación. Y por eso yo quería arrancar desde ahí, ¿sí? Porque los procesos de insolvencia son unos procesos son muy útiles a la manera de, de poder continuar con el ejercicio de actividad económica de las reglamentadas en nuestro ordenamiento colombiano y prácticamente en nuestro Código de Comercio. Pues entenderán que el régimen de insolvencias no es nuevo, una evolución aproximadamente dentro de una modernidad desde 1995 con una ley que en su momento se denominó la Ley 222 de ese mismo año. En esa ley se desenvolvió lo que exactamente se denominó los procesos concursales, el concordato obligatorio y la liquidación de carácter obligatorio. Conceptos que posteriormente se fueron recogiendo en otra legislación que es un poco más nueva y que permitió una concepción más integral a mi manera de ver con la expedición de una ley nueva en términos, ¿no? En términos de códigos civiles de 1886
Código de Comercios de 1970. En ese orden, el régimen de insolvencias está destacado desde el, desde el año 2006. En ese contexto, yo quisiera, antes que todo, permítanme un minutico. ¿Sí, aló? ¿Sí? Ah, bueno, ya, inmediatamente ya hacemos. Tranquilo. Ok. Permítame un momentico, son tan amables. Ya retomo con ustedes. No, no están grabando. Estás grabando desde otra aplicación, estás grabando desde Meet. ¿Ah, sí? Desde el Zoom. ¿Desde Loom? Estás grabando desde Zoom. Ya está hecha estoy grabando ahorita. Bueno, esta sesión está siendo grabada, después se la sube en Meet. Estamos grabando en la aplicación de Loom, así que terminamos esto, lo subimos apenas terminamos esta sesión. Bueno, lo primero que yo quiero comentar y quiero arrancar por ahí es decantar una circunstancia que a mí me parece que es de primer orden, y es como cuando en un proyecto de tesis los profesores nos decían, vamos a delimitar el orden de aplicación del régimen de insolvencia. ¿Por qué? Porque el régimen de insolvencia no está dirigido a todo el público en general, a cualquier persona. El régimen de insolvencia tiene, por decirlo de alguna manera, unos usuarios que son especiales. ¿Sí? En ese contexto, nosotros tenemos que hacer una diferenciación de realmente a quién puede o quién son los beneficiarios del llamado régimen de insolvencia, que desde ya les explico. El régimen de insolvencia como tal de la ley 1116 del año de 2006 es un régimen que no solamente trabaja la insolvencia, sino trabaja un trámite especial que se llama reorganización empresarial, anteriormente conocido como el concordato. Hacen visita, pues pase o sí, pásame. ¿Por pasar? Dicen que En ese orden de ideas, ¿no? El régimen de insolvencia recoge en debida forma la cuestión de lo que en su momento se llamó el concordato. Mire que de esa legislación anterior, que la ley 222 del año de 1995, se tiene que no se derogó en su totalidad. Hay unas partes vigentes porque esa ley fue muy amplia y reglamenta muchas circunstancias, pero en especial lo que es el tratamiento de los procesos de liquidación y de reorganización se reformaron de una manera completamente diferente. ¿Cuál es una de las grandes características de este régimen actualmente? Es la inclusión de un juez que también puede hacerlo, pero también lo puede hacer una superintendencia, que es la superintendencia de sociedades. Y mire que la superintendencia tiene unas funciones especialísimas. Claro que las vamos a decantar en su debida oportunidad porque las superintendencias, como funcionan en el ordenamiento colombiano, tienen un fin por la especialidad de un servicio que prestan. Retomando la idea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de personas son las que van a ser beneficiarias, o mejor dicho, las personas que pueden aprovechar lo que se llama la, el proceso de insolvencia o el proceso de reorganización empresarial. Desde ya les digo que en el ordenamiento colombiano, a partir de las concepciones previas del Código Civil, son conceptos eminentemente jurídicos, por lo cual les ruego el favor que tratemos de lograr un convencimiento sobre el manejo de los términos.
Y lo primero que tenemos que entender es que hay varios tipos de personas. Unas son las personas naturales y otras son las personas jurídicas de derecho. Por supuesto, las dos tienen unas similitudes, pero también tienen unas grandes diferencias. Eh, no sé si me gustaría mucho que ustedes que están del otro lado, eh, si pudiéramos hacer la charla un poco más dinámica, pues para ver qué podríamos entender por la cuestión de persona natural y por persona jurídica. ¿Y por qué? Porque de ahí decantamos a quién va dirigido esta cuestión. Así que sí, los invito muy cordialmente a que participemos un poquito de esta charla porque esta es una dinámica que en la medida en que podamos hacer un foro integral, pues créame que los resultados van a ser mucho mejores en los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces les decía que esas personas naturales pues somos nosotros, por obvias razones. ¿Sí? La ley la ha definido más o menos de la siguiente manera. Usualmente yo no soy muy experto en memorizar textos legales, porque ya pierde el sentido, la ley ya está escrita, ¿sí? La ley no hay que replicarla de memoria, simplemente hay que entenderla y poderle dar una aplicación al significado, al contexto de lo que quiere reglamentar. La ley tiene esa circunstancia de tratar de reglamentar hechos sociales, ¿sí? Trata de reglamentar esos hechos sociales con el propósito de salvaguardar y fijar normas y conductas de comportamiento para que nosotros podamos tener un tipo de convivencia ciudadana. Una persona natural, dijo el Código Civil, es cualquier miembro de la especie humana, sin importar su edad, su condición, su sexo, su estirpe y demás circunstancias que nos hacen sui generis y únicos ante los demás. ¿Sí? Nosotros, desde el principio, podríamos decir que aparecemos en el orden jurídico cuando realmente nacemos. Es decir, dentro de una concepción netamente civilista, eso se da cuando cada una de las personas eh, se completa el nacimiento, es decir, dentro de la concepción civilista clásica es desde que la persona se separa completamente del vientre materno. ¿Sí? Sobre esa circunstancia ya requiere una connotación y esa persona es un nacido vivo, es decir, dentro de ordenamiento ya es una persona. ¿Sí? Esa es una persona natural. ¿Sí? Por el contrario, una persona jurídica, ¿qué puede ser? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que el comercio usualmente se ejerce por personas jurídicas. Las actividades empresariales se ejercen bajo las formas de personas jurídicas. Las MIPIMES, hoy de moda por la circunstancia de pandemia, usualmente son personas jurídicas. ¿Sí? Sin embargo, estas personas jurídicas como tal no tienen una existencia real. Realmente son unas invenciones o unas ficciones a las cuales la ley en algún momento les otorgó una personería jurídica y otorgarle una personería jurídica fue otorgarle un derecho especialísimo que se llama capacidad. ¿Sí? Da suerte, de tal suerte que cuando la persona jurídica se crea, ella va a ser el producto de la imaginación de las personas naturales usualmente. ¿Sí? Porque también es posible entender que las personas jurídicas puedan crear otras personas jurídicas, pero generalmente eso va a ser un ejercicio de creación de una persona natural. En ese orden de ideas, las personas jurídicas las podemos dividir en dos grandes ciclos. El primero, en un ciclo de derecho público, ese tiene una connotación especial. La segunda son las personas jurídicas de derecho privado.
reglamentadas única y exclusivamente en el Código de Comercio. Y en una ley que fue muy novedosa, que fue la ley que creó una SAS, Sociedad Simplificada por Acciones, y en la ley 222 de 1995 que creó la llamada empresa unipersonal. De muy poca aplicación, por cierto. Esas personas jurídicas son ficciones legales a las cuales la ley les otorgó capacidad. ¿Sí? ¿Cómo se crean? Usualmente por el consenso de personas naturales que de una manera asociativa y dentro de las facultades que la misma ley le infiere, y esas las encontramos en el artículo 19 y 20 del Código de Comercio, se asocian para hacer actividades netamente empresariales. Y al hacer actividades netamente empresariales van a tener un fin determinado que es obtener una ganancia, un lucro. En los términos de Marx, ¿cierto? Los dueños de los medios de producción, ¿sí? Y pues ahí el grande dilema con la clase trabajadora, ¿sí? Que hoy por hoy en una política de extrema derecha como la que vive nuestro país, la estamos vivenciando. Como ustedes pueden ver, esa es la razón de ser de una persona jurídica de derecho privado, ¿sí? ¿Cómo la creamos? Usualmente, mediante el acuerdo de voluntades, suscribimos un instrumento público que usualmente es notarial, y a partir de la creación de esa figura jurídica, la inscribimos en una cámara de comercio y apenas se inscriba, se da un fenómeno que se llama la publicidad o publicación, y cuando se da esa publicación, dentro del argot comercial, esa persona jurídica entra a regir. Y haciendo un símil frente a la concepción del nacimiento de una persona natural, está creada esa persona jurídica. ¿Cómo la podemos conocer? Como una sociedad anónima, como una sociedad en comandita simple, como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Y cada uno de esos factores empresariales los reconocemos fácilmente. Eh, por ejemplo, Bancolombia S.A., Seguros del Estado S.A., Éxito, ¿sí? Al costo, en otras partes del país, Jumbo, mm, Olímpica. ¿Sí? Esas actividades empresariales, ¿sí? Son las que usualmente reglamenta el régimen empresarial de insolvencia. Entonces ahí, ¿de taco a quién saco? Pues a las personas naturales. Frente a esta ley, las personas naturales no tienen ningún tipo de protección, ni mucho menos tipo de reglamentación especial. La razón es muy específica. Es que para aprovechar el régimen de insolvencia, me parece a mí muy bueno, usted tiene que demostrar una sencilla situación que es el hecho de ser comerciante. ¿Sí? Comerciante. ¿Qué ocurre? Que cuando usted se formaliza como un tipo de asociativo comercial, el simple hecho de estar registrado en Cámara de Comercio, usted esa calidad ya se la da, porque la ley así lo dijo. Sin embargo, no es la única manera de adquirir el estatus de comerciante. ¿Me explico? Resulta que las personas naturales también pueden tener la condición de comerciantes, ¿sí? En ese contexto, las personas naturales tienen que demostrarlo, ¿sí? ¿Cómo lo demuestran? Con el ejercicio continuo de una actividad comercial. ¿Cuáles son las actividades comerciales? Las que encontramos en el artículo 20 del Código de Comercio. ¿Cuáles son esas actividades comerciales? Pues si lo preguntamos, prácticamente todas las que puedan generar un lucro. Entonces, ¿a quiénes dirigimos el régimen? Es decir, limitamos el problema de aplicación de la ley. Los comerciantes, que pueden ser personas naturales que profesionalmente se dedican a ejercer
el comercio o a las sociedades comerciales que lo hacen de una manera de tipo de asociación. ¿Cómo se prueba? Los unos con el registro en Cámara de Comercio y los otros se prueban por el ejercicio continuo más el testimonio de algunas personas que sobre comercio tengan algún tipo de credibilidad ante la sociedad del respectivo lugar donde está. O usualmente también puede hacer un registro, no de tipo asociativo, pero sí de persona natural adscrito a una actividad de tipo comercial. ¿Sí? A veces ese tipo de inscripciones sobre registros comerciales pueden ser más, hay negocios o unidades de comercio que se denominan establecimientos de comercio que son incluso más grandes que empresas totalmente eh, consolidadas. Yo conozco, por ejemplo, un caso que viene del eje cafetero que se llama Iván Botero Gómez. Es un establecimiento de comercio, pero es una empresa tremendamente más grande. Lo que pasa es que ellos no, desde el principio nunca se formalizaron como tal en una sociedad comercial. O acá en el departamento de Nariño, que también lo encuentras en el Valle del Cauca y lo encuentras en el Putumayo, hay otra figura que no sé si ustedes hayan escuchado, se llama Electromillonaria, es un tipo de negocio que es un establecimiento de comercio que es a título una persona natural en su momento, pero que en algún momento se creció tanto y tiene una calidad de empresa terriblemente grande. Sí, entonces, miren que esa es la calidad de comerciante. Entonces, ¿quién la ejerce? Están inscritos en Cámara de Comercio, en resumidas cuentas, mediante un tipo de asociación, puede ser una sociedad comercial SAS, limitada, anónima, colectiva, una sociedad en comandita simple, una empresa unipersonal o puede ser mediante el registro como persona natural adscrito a un establecimiento de comercio. O cuando la persona ejerza el comercio como una actividad profesional y que sea de carácter ininterrumpido. Entonces, esas son las personas las cuales son destinatarias del régimen de insolvencia. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de esta primera parte? Pues que identifiquemos efectivamente quiénes son esas personas y a quienes vamos a seguir con este tipo de tratamiento. Usualmente en este tipo de cursos hay personas que trabajan dentro de ese sector que más o menos están familiarizados, pues obviamente hay muchas más formas asociativas de, de personas jurídicas, que son las de derecho público, pero las de derecho público tienen una diferencia esencial y es que esas no tienen la noción de crear un lucro. ¿Sí? Las empresas públicas o las personas jurídicas de derecho público, más que todo prestan servicios. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Un departamento. Un departamento, primero que todo, no se crea por escritura pública. Las personas jurídicas siempre se crean por un acto legislativo, es decir, una ley de la República. Y la ley le va a determinar que esa organización se va a enfocar en brindar bienes y servicios para sus usuarios. ¿Sí? En ese contexto podemos decir que, por ejemplo, el departamento de Nariño o la ciudad de Pasto, el municipio de Pasto, pues ellos no van a perseguir ganar dinero. Ellos de pronto recaudan impuestos, pero ellos tienen que generar condiciones de sostenibilidad dentro del departamento y del municipio. Ejemplo, el departamento y el municipio son los que se tienen que encargar de la salud. En el departamento y el municipio, que crea la redundancia. Y si ustedes lo miran, eso se cumple porque estamos viendo frente a estas pandemias que a cada rato es el gobernador, conseguí tantos ventiladores para el hospital departamental, por allá el alcalde que estamos regalando mercados y esa es la naturaleza de las personas jurídicas. En ese orden de ideas, pues nosotros las personas jurídicas de derecho público las hacemos a un lado. ¿A quién hacemos a un lado también? Las personas naturales, que son las que nacieron y que no tienen la calidad de comerciantes, que son muchísimas, porque no todos tienen esa condición. ¿Con quiénes nos quedamos?
con las personas que tienen la calidad de comerciantes, que pueden ser naturales o que pueden ser jurídicas. Cuando una persona jurídica tiene su acto de creación totalmente consolidado y ese acto de creación surte efectos jurídicos frente a terceros y frente a, a sus mismos integrantes, ¿sí? O cuando es una persona individual y es comerciante, nosotros tenemos que entender que esas personas eh, tienen una especial facultad, y se lo voy a decir de una vez, es el concepto de capacidad. ¿Qué es eso? La capacidad. Es una capacidad legal, esto es una creación netamente jurídica de construcción de derechos. Es capacidad. La definición es muy fácil. La capacidad es ejercer derechos y contraer obligaciones. Y no es más. ¿Sí? Yo, a partir de que nací, y por supuesto que adquirí una edad que supone una madurez, en Colombia 18 años, antes de 1970, 21 años. Eh, Cuando logro capacidad, yo puedo ejercer derechos libremente y puedo adquirir obligaciones de igual manera. En ese orden de ideas, después de que yo tenga 18 años, puedo sacar un plan de celular, me lo van a entregar. Si tengo capacidad económica, me van a entregar un crédito en un banco. Puedo hacer una compra, puedo comprar una motocicleta, puedo comprar un televisor libremente sin que eso se afecte. En igual sentido, si yo no tengo esa capacidad, ¿sí? Tengo 17 años, 18, perdón, 15 años, 13 años, que no puedo hacer ninguno de los actos jurídicos que usualmente uno hace, ¿no? Las empresas y las formas asociativas pues, tienen esa misma circunstancia, ¿sí? Esa misma circunstancia. Cuando formalmente han sido creadas, y esto es cuando se ha publicitado en Cámara de Comercio, las personas jurídicas también adquieren capacidad. Entonces, yo ahí les puedo dejar un interrogante. Bueno, si la persona jurídica éxito no existe, porque si ustedes lo analizan de un punto de vista objetivo, éxito es un letrero amarillo y demasiado rentable, ¿sí? Y es un almacén muy bonito, además, y son muchos almacenes, pero da la casualidad que si éxito no paga la luz, se la cortan. Da la casualidad que si no paga el agua, le van a cortar el agua, ¿sí? Entonces, mire que esa es la capacidad. Realmente quien se ha entendido frente a esa obligación de pagar servicios públicos en ese ejemplo, ha sido la persona jurídica éxito, que va a interactuar mediante personas naturales, mediante un representante legal elegido en una junta. Y ellos, a través de las facultades que tienen en el reglamento y en sus estatutos, van a poder hacer actos y contratos, es decir, se van a poder obligar. Porque si vamos a ver una persona jurídica totalmente establecida, pues tiene trabajadores, proveedores, tiene un servicio de deuda, tiene un servicio de crédito, tiene una carga tributaria ante la DIAN, que siempre está ahí, usualmente ganando el 33% del activo neto que produce el negocio, ¿sí? Y que te lo cobra año a año. Y además está el municipio grabando los impuestos, está el departamento grabando los impuestos, y esa persona jurídica también es responsable, ¿sí? Eso es capacidad, la capacidad de ejercer un derecho y contraer obligaciones. Claro, ustedes han dado cuenta que esas personas jurídicas cuando tienen que interponer acciones judiciales lo hacen. Entonces, mire usted un banco cuando un cliente se le quedó con una plata porque no pudo pagar. El banco inmediatamente ejercita su derecho a recuperar su dinero e inmediatamente va a tratar por todos los medios que la legislación ha dado recuperar su dinero en mora. Entonces ahí vienen las demandas y esas cuestiones, ¿sí? Ejercen derechos, pueden proponer acciones de tutela, esas personas jurídicas, pero no existen realmente, ¿sí? De esto se trata el trámite, esto se trata realmente el régimen de insolvencias, de aprovechar
el régimen, porque están facultados para ellos, porque van a ejercer un derecho. Ejercer un derecho, a declarar la insolvencia. En otras palabras, es quebrarse de una manera elegante o reorganizarse, con el propósito de que la actividad empresarial no se quede ahí en una intención de lograr recuperar el negocio de la empresa y solventar principalmente, y escúchese bien, el empleo, porque el empleo es una de las grandes metas que tiene el Estado con el propósito de, de poder formular políticas públicas frente a lo que se está haciendo. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Los escucho. Estos son los marcos normativos del procedimiento de insolvencia, ¿no? Lo que ya habíamos referido anteriormente, la ley 222 de, 2009 de 1995 y la ley 1116 del año de 2006. En unos decretos reglamentarios, y esos decretos reglamentarios esencialmente es uno que salió ahora en 2018, que modifican un poco con la cuestión. ¿Qué les puedo anotar frente a esto? Que la ley 222 de 1995, pues con la creación de la ley 1116, sí, se ha derogado algunas circunstancias. Derogar significa dejar sin afectos, ¿sí? Alguna parte de esta ley y en consecuencia pues no, no se aplica. Hoy tenemos esa ley del año 2006, como lo dije al inicio de la intervención, es una ley frente al ordenamiento jurídico que maneja ese tipo de circunstancias. Es nueva, ¿sí? Tiene alrededor de 14 años de creación, ¿sí? Frente a unas reglamentaciones que esencialmente tienen muchos años. Para el año próximo hay un proyecto muy interesante liderado por la Universidad Nacional de Colombia en unificar el Código de Comercio y unificar el Código Civil que está haciendo carrera en el Congreso de la República. ¿Sí? Entonces aquí va el primer problema que advertimos inicialmente. Mm, tenemos que tener claro a qué tipo de personas nosotros vamos a arreglar con el tipo de la insolvencia. O sea, ¿quiénes son los que pueden acceder al procedimiento de ley 1116? Cuando yo digo procedimiento, ¿qué es? El proceso es agotar una serie de pasos. Cada paso tiene una esencia y cada paso es un procedimiento frente a un proceso general para agotar una serie de requisitos y presupuestos con el propósito de que se pueda llevar a cabo el proceso como tal de insolvencia. A la pregunta, ¿este es un trámite para todos? Pues no, solamente para aquellas personas que estén dentro de los supuestos entre ejercicio del comercio, única y exclusivamente. Sacamos de plano a las personas jurídicas de derecho público, porque no es su esencia. Sacamos de plano a las personas naturales, porque ellos no entran. Necesariamente tienes que tener la calidad de comerciante con el propósito de poder acceder a los beneficios que esta ley. Lo que pasa es que, adelantando las sesiones, la ley de insolvencia maneja unos beneficios, ¿sí? Esos beneficios dependen por el mantenimiento de la organización como tal de la empresa. Eh, no nos olvidemos que las personas naturales que son comerciantes también pueden realizar este trámite. Claro está que entre el ordenamiento también hay un proceso parecido que es orientado a que las personas naturales, pero que no tienen la connotación de comerciantes, puedan salir de los apuros económicos de una manera ordenada en el manejo de la deuda, ¿sí? Pero este régimen, vuelvo
y les insisto, mis estimados alumnos, este régimen solamente se aplica para personas comerciantes. Como lo advertimos, en primera instancia, las personas tienen un inicio y también tienen un fin. El inicio de una persona natural, por supuesto, se da desde la etapa del nacimiento y cuando fallece, pues la persona desafortunadamente deja de existir. En cambio, las personas jurídicas tienen una circunstancia totalmente diferente. Su acto de creación es consensual. Usualmente, cuando cuando el Estado colombiano creó la Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, se permitió un tipo societario en el cual se podía crear por una persona, y esa es la principal crítica desde el punto de vista académico que tiene la creación de esa sociedad, y es que no puedes hablar de sociedad cuando el que la integra es una persona en la individualidad. Sin embargo, ya está creada, pues si la ley tiene esa naturaleza, ¿no? De reglamentar esas circunstancias, y si la ley lo permite, pues no hay ningún problema en que esa circunstancia se haya dado. Pero esa es la crítica, pues, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del derecho comercial que se le puede hacer a la sociedad simplificada por acciones. Igual crítica lo que tuvo con la ley 222 de 1900 a la empresa unipersonal. El acto de constitución podía ser sobre una persona cuando el tipo societario, es decir, la palabra sociedad significa la reunión de dos o más acuerdos de voluntades. La diferencia entre las personas naturales y la persona jurídica esencialmente viene a ser la existencia real y material. Las personas naturales existimos, somos de carne y huesos. Las personas jurídicas realmente son unas ficciones a las cuales, les reitero, la ley les otorgó principalmente la facultad de la capacidad, les reitero, la capacidad de esa facultad de ejercer derechos y de contraer obligaciones. ¿Sí? Y es que eso es un concepto que nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque es a partir de esa circunstancia que nosotros hacemos el estudio de del proceso de insolvencia como tal o de reorganización. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se puede dar el proceso de reorganización o insolvencia? Cuando ya no estamos en la capacidad de continuar con la carga de obligaciones que se adquiere en el ejercicio. Entonces, ese es un concepto que hay que reforzarlo. Ahora bien, imagínense que una persona jurídica, en el momento de celebrar un acto contrato o suscribir una obligación, obligarse, no sea capaz. ¿Sí? Digamos, eh, Transportes SAS se hace pasar como Transportes SAS, pero realmente no tiene esa publicidad en Cámara de Comercio, no está facultada, no está creada y contrata el transporte con una comunidad, ¿sí? Y les incumple. Entonces, esa capacidad, ¿dónde? ¿Dónde genera responsabilidades? ¿Cómo hacemos para que cumplan? ¿Sí? Entonces, mire que las capacidades es un tema que finalmente lo tenemos que manejar de alguna manera. Hasta ahí yo quisiera preguntarles si tenemos alguna sugerencia, alguna pregunta. Vamos un poco muy rápido. No sé. Sí, quisiera escucharlo ustedes, por ejemplo. Vamos a escribir en el chat. Sí, sí me gustaría escucharlos. Tratar de conocerlos aunque sea de este modo y veremos a ver entre los ejercicios empresariales que se puede ver para según los ejemplos que cada una actividad los compañeros estemos ahí para que podamos participar.
Bueno, como yo les iba diciendo, ¿sí? Este régimen de insolvencia, ¿sí? Va a tener un fin primordial y, y lo tenemos que anotar de la siguiente manera. Mediante el régimen de insolvencia, la empresa va a iniciar un proceso de liquidación y frente a ese proceso de liquidación va a tratar de proteger las obligaciones que tiene pendiente con sus acreedores. Pero, pero resulta que esas obligaciones hay unas que son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que hagamos una comprensión sobre el tema obligacional. ¿Qué es una obligación? Es una carga que una persona asume eh, por el hecho de tener la facultad para hacerlo. Usualmente es la consecuencia de un contrato, y que es un contrato, es el acuerdo de voluntades con el propósito de, como les advierto, generar el marco obligacional. ¿Sí? Así es que cuando una persona se constituye en deudor, ¿sí? De otra, está obligada al pago de la creencia más el pago de unos intereses. ¿Sí? Si se lo preguntábamos a un cuentagota, entonces podríamos encontrar una mejor definición de lo que es una obligación en ese contexto. ¿Sí? Pero no también, esas obligaciones no usualmente se pueden dar como obligaciones económicas, también hay unas obligaciones que pueden hacer de hacer, dar y de no hacer alguna circunstancia. Por ejemplo, cuando yo contrataría pues el, con un pintor y contrato por la calidad del pintor un cuadro, ¿sí? En ese orden de ideas, pues yo, la obligación del pintor no es de entregarme dinero, sino de entregarme un cuadro. ¿Y por qué lo contrato? Es porque realmente lo estoy contratando es por la facilidad que tiene para hacer ese cuadro. Entonces, mire que las obligaciones es lo que trata. Ahora bien, usualmente las obligaciones que más se tienen en cuenta en el proceso de insolvencia son las obligaciones de tipo económico. Y esas obligaciones de tipo económico pueden venir de muchas circunstancias. Vamos a ver un ejemplo. Obligaciones de crédito, obligaciones financieras, obligaciones de mercancías, obligaciones laborales, obligaciones tributarias. ¿Sí? Y digamos que el dueño de la empresa o la dueña de la empresa tenga una familia muy numerosa, obligaciones personales frente a personas a las cuales se les reconozca una cierta cantidad de alimentos. Entonces, todas esas obligaciones se tienen en cuenta en el momento de iniciar un proceso. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo está facultada la persona para iniciar el proceso? Cuando el marco de endeudamiento ya no le da para más. Es decir, ya no puedo con la carga y necesariamente tengo que buscar una alternativa para declararme insolvente. Y una vez declarado insolvente, y les dije que la palabra insolvente es sinónimo de la palabra quiebra, es decir, cuando yo me voy a quebrar. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer el mejor uso de los recursos que tengo a disposición a fin de proteger la deuda, a fin de proteger el crédito, los activos y los derechos laborales. Usualmente, ¿a quién se le paga primero? Pues a los trabajadores. Cada tipo de obligación dentro del ordenamiento jurídico tiene una relevancia. Eh, no es lo mismo pagar una deuda financiera que pagar una deuda personal. No es lo mismo, por ejemplo, pagar una deuda personal que pagar una deuda con hipoteca. ¿Sí? Esas obligaciones son las que finalmente determinan la viabilidad o no del proceso. ¿Cuándo hago un proceso de estos? Cuando ya no da más el negocio. ¿Sí?
Por el contrario, cuando hay un chance para que la empresa pueda surgir y no se liquide, entonces hacemos el otro trámite, que es el proceso de reorganización. Y en ese trámite yo les puedo decir que tiene una desventaja, ¿sí? Una desventaja práctica, que la ley no lo dice. Usted la ley de pie a final y usted no va a poderlo advertir, ¿sí? Y es que el trámite de reorganización, así como el trámite de insolvencia, ¿sí? Son trámites costosos. Eso la ley no lo dice. ¿Por qué es costoso? Porque tiene que pagar los peritazgos. Los peritazgos son costosos, onerosos. Tiene que pagar la figura en la reorganización de un promotor y tiene que pagar la figura de un liquidador, ¿sí? No sé si ustedes recuerden que en alguna oportunidad aquí en Pasto hubo un fenómeno, que eso ya deberá tener unos años, ¿sí? Un fenómeno que se llamó DRF y había otro negocio que viene del Putumayo. No me acuerdo, se me fue el nombre. Sí, finalmente cuando ese negocio ya no fue más, el Estado entró mediante la superintendencia del momento, creó una circunstancia similar a la que vivimos. El presidente dijo que ha creado unas circunstancias excepcionales, de emergencia económica en su momento, ahorita creamos una emergencia sanitaria, es un estado de excepción, y montó unos decretos y con eso hizo un proceso de intervención obligada. ¿Con qué propósito? El propósito de recoger el negocio, liquidarlo y frente al activo repartir equitativamente a todos los afectados por ese fenómeno económico que aquí se llamó BRF. ¿Sí? Lo más costoso de ese proceso fue los honorarios del liquidador. Era más o menos como el 15% del valor total de la liquidación. Entonces usted estaba hablando que era esa vaina como 100.000 millones de pesos. Entonces tocaba sacar cerca de 1.500, 2.000 millones y más plata para pagar al liquidador. ¿Okay? Entonces, eso hace que los trámites sean costosos. Acá ocurre lo mismo. Esos honorarios son costosos. Además, pues ahorita no vamos a entrar en detalle, pero además hay que hacer unos trámites precontractuales que usualmente son notariales y ustedes deberán entender que los notarios de algo tienen que vivir y los derechos notariales en Colombia son costosísimos. Aproximadamente usted tiene que pagar el 1% del valor de lo que está haciendo. Entonces haga cuentas. Si usted va a hacer un proceso de insolvencia de 1.000 millones de pesos, si va a hacer un proceso de reorganización de 2.000 millones de pesos, entonces imagínese el cálculo de los honorarios que puede usted llegar o tiene que tener bajo cuerda para hacerlo. Ahora bien, esa sería como una parte negativa del proceso. Pero el proceso de reorganización, y retomando el tema, el proceso de reorganización tiene unas circunstancias que a mí me parece que son fabulosas. Por ejemplo, si usted está demandado, ¿sí? Y si se lo hace mediante el juez de la República, que es el juez civil de circuito, en su momento les explicaré por qué el juez civil de circuito y cuáles son la cantidad de jueces que hay, ¿sí? Él puede ordenar que todos los embargos, si lo está, que usualmente una persona o una sociedad cuando está en problemas, lo primero que tiene son demandas, todos los embargos se congelen. Todos los embargos se trasladan a un solo proceso. Se congelan, oiga, se congelan los intereses. El cobro de los impuestos, dicen, a ver, señores Dian, yo sé que ustedes son la entidad destinada para recaudo de impuestos, pero en esta oportunidad, como hay un proceso de reorganización, le vamos a decir a usted quédese tranquilo que usted va en la fila, así que no nos vaya a molestar.
Concilia las deudas con los trabajadores, hace un inventario real de los activos empresariales que pueda disponer. Esta facultad, no sé si ustedes alguna vez han escuchado un adagio popular que dicen, echa la ley, echa la trampa. Sin embargo, esa frase, que podríamos decir que es de cajón, no es del todo cierta, ¿sí? No es que sea hecha la ley, hecha la trampa, lo que pasa es que la ley de por sí en ocasiones tiene beneficios, ¿sí? Lo que pasa es que cuando las personas le encuentran los beneficios, dicen, no, pues eso es una trampa, y realmente no lo es un beneficio que la misma ley le está ejercitando a las personas para que creen el derecho a su favor. Esa facultad es la renegociación de la deuda. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo. Eh, Señorita Betty Jaramillo, por ejemplo, ¿qué le parecería a usted, persona natural con un negocio, con calidad de comerciante, que se endeude en un banco, digamos Banco Bancolombia, por 500 millones de pesos y está pagando unas cuotas mensuales en un crédito normal de unos 10 millones de pesos? Que le diga, venga, renegociemos la deuda usted no la va a pagar a 7 años, la vamos a pagar a 50 años. Además, si se mantiene el régimen de reorganización y protegemos el empleo, señora Betty, nosotros eh, no le vamos a cobrar intereses, ¿sí? ¿Le gustaría refinanciar una creencia de esa manera? ¿Usted qué opina? ¿Estaría bien o estaría mal? O cualquiera de los que estén en el foro, ¿qué opinarían con ese tipo de renegociaciones de deuda? ¿Sí? O sea, a mí me parece que es una de las ventajas terribles que tiene esta ley. Y terribles no para la persona que la hace, sino para los acreedores, realmente. Además de que la ley dice, bueno, vamos a proteger el crédito, ¿no? Vamos a proteger el trabajo, ¿sí? Pero, pero va más allá, ¿sí? Porque la decisión no la toma los acreedores, la decisión la toma en consenso las personas que participan, porque obviamente cuando se va a iniciar el trámite de insolvencia o de reorganización empresarial, la persona comerciante que es beneficiaria de esta ley, lo primero que tiene que hacer es, vengan, tengo estos problemas económicos, necesito que vengan, conozcan de este proceso, necesito que ustedes hagan parte y que me digan, tengo esta dificultad con usted, usted tiene esta creencia conmigo, esta es mi cuenta de cobro, esta es la obligación que no me pago, porque todo tiene que hacer de la mejor manera, o sea, de la manera más correcta. Toca llamar a todos, pero al mismo tiempo le lee esa facultad, hombre, podemos renegociar, o sea, no se quiebre, tranquilo, venga, nosotros le vamos a dar una mano y podemos renegociar. Y renegociar ese tipo de deuda es bueno y posible, ¿sí? Claro está que usualmente esos beneficios o esas garantías usualmente no son bien vistas por los acreedores. Pero imagínese usted como acreedor que diga, "Ve, es que le voy a pagar no a 4 años como estaba previsto inicialmente, sino que le voy a pagar a 20 años, ¿sí? Solamente por así está la circunstancia de- del acuerdo que se está haciendo para que estos procesos funcionen. ¿Sí? No sé, pues, qué opinión hasta el momento ustedes tengan. Sí me gustaría que nos, nos intervengan un poquito más porque veo muchas foticos, el fondo oscuro. eh, y no sé si pues me están escuchando del otro lado, pero de todas maneras yo soy pendiente. Hasta ahí, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. eh, eh, Rubén Alexander Muñoz Arteaga eh, nos hace la siguiente cuestión. Dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura o se demora el proceso de insolvencia? Pues verá, el proceso de insolvencia, decirle se demora 2, 3 meses, sería mentirle.
El proceso de insolvencia depende, primero, de la calidad o de la problemática que tenga la empresa para liquidarse o para reorganizarse. No se olvide que ahí hay un proceso administrativo que se puede seguir ante la superintendencia, entonces dependemos de los términos de la superintendencia. O eh, lo podemos hacer ante el juez del circuito, civil del circuito, y también dependemos de los términos del juez. Sí, usualmente un proceso bien llevado lo podríamos estar ejecutando entre un año y un año y medio, si algo no ocurriese, porque resulta que las personas que participan en ese procedimiento, pues no pueden estar de acuerdo con todo, ¿sí? Es decir, yo me voy a insolventar porque ya no puedo, voy a liquidar mi empresa y entonces propongo un historial de pago de determinada manera, pero mis acreedores no están de acuerdo. Entonces, mire, esas discrepancias pueden hacer que el proceso no siga un curso normal. O sea, es muy difícil decirle, vea, esto va a salir en 2 o 3 meses. Es un proceso y la mejor respuesta puede ser, es un proceso que de llevarlo bien desde el principio, podríamos tener un tiempo de espera entre un año y 2 años. Recuerden, en Colombia, el deberle plata a la gente no es un delito, es decir, nadie se va a la cárcel por deudas, a excepción de los padres o madres irresponsables que dejan a los hijos botados y que los denuncian por alimentos. Del resto, aquí nadie puede irse para nadie puede, nadie, absolutamente nadie se va a una cárcel por una deuda. Entonces, mire que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Pues si estuviéramos en Dubái, por ejemplo, ahí sí, usted queda mal con una obligación financiera y las recomendaciones, si no puede pagar, entonces huélese porque le van a pegar de pronto, como dicen los mexicanos, lo van a mandar al bote. Sí, la señorita Carolina Erazo dice, pueden rechazar un proceso de insolvencia, pero por supuesto, el proceso de insolvencia realmente está considerado bajo unas consideraciones, unos presupuestos que llaman algunos especialistas en derecho procesal, esencialmente es por estar endeudado y no cumplir con sus obligaciones con más de dos acreedores en el término de 60 a 90 días, que es una cartera normal que maneja las empresas, pero el incumplimiento es la principal causa para que se pueda presentar. Que si yo estoy al día en el cumplimiento de mis obligaciones y simplemente por hacer una estrategia para defraudar a acreedores me presento un proceso de insolvencia, pues obviamente que eso no le va a prosperar porque realmente usted tiene que demostrar para el inicio del proceso de insolvencia los estados gerenciales y financieros de su empresa y advertir que efectivamente su empresa no está pasando por un buen momento. Es decir, eh, y la pregunta es muy acertada en el sentido de que no siempre se puede presentar el proceso de insolvencia y tampoco es para todas las personas. Hay que cumplir con unas ciertas condiciones. Pero eso, eh, a la estudiante Carolina, pues vamos a decir, tranquila que lo vamos a observar con más detenimiento porque el proceso vamos a hacer, me parece unas 2, 3, 4, bueno, las charlas que sean necesarias porque el proceso sí tiene unas connotaciones, unos pasos, unos requisitos y en cada uno de esos pasos pues va a haber unas circunstancias que se tienen que hacer para que el proceso pueda seguir su orden normal. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? Eh, Creería yo que estamos por acabar sesión, no sé. Bueno, hasta aquí, si quisiera nuevamente a ustedes rogarles el favor. Mm, No sé cómo se está escuchando por allá, si la concepción está clara o no está clara, eh, si estamos corriendo mucho o no, si los conceptos que estamos viendo, ¿sí? Están claros o por el contrario hay que detenerse un poquito y no. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de aquí, pues tomamos una circunstancia y es explicar unos conceptos. Eventualmente, si nos ponemos a hacer un resumen, que ahorita vamos a resumir lo de esta sesión del día de hoy, ¿sí? ¿Qué les digo? Vamos a
a manejar unos conceptos que pues el día de mañana lo vamos a utilizar. Diego Andrés nos pregunta cuánto tiempo dura el reporte en las centrales de riesgo cuando se acepta un proceso de insolvencia. Venga, lo que pasa es que, eh, a ver, Diego, mire, lo que pasa es que el reporte en las bases, en las centrales de riesgo, eh, tiene un tratamiento totalmente diferente. Mire, eso lo maneja una ley que se llama de la habeas data y como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional, eh, el habeas data en realidad que va a reglamentar a usted un derecho fundamental, es el derecho prácticamente al buen nombre, es decir, esta es una ley de carácter estatutario, ¿sí? Y, y el reporte en bases de datos es un cuento que se inventaron los bancos, ¿sí? O sea, ¿sí? Le hago otro ejemplo. En el tránsito se inventaron otra base de datos, que se llama el CIMIT. Es decir, si usted tiene un comparendo, usted lo reportan allá. Eso se lo inventó el Ministerio del Transporte. ¿Sí? En Cámara de Comercio se inventaron otra base de datos, que es el registro de los comerciantes. Es decir, si usted es comerciante y está inscrito allá, allá tiene su base de datos. Lo mismo ocurre con la central de riesgo. La central de riesgo es una invención que se inventaron los bancos y que el Estado la aceptó y le dio una validez. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si usted suscribe una obligación de tipo financiera, la entidad financiera tiene un convenio especial con esas centrales, ellas, la central y la entidad financiera le van a hacer un reporte mensual sobre el cumplimiento o sobre el incumplimiento y sobre eso le va a dar una calificación. Entonces la ley que le ha dicho, si usted entra en mora, el reporte le dura el doble de la mora. Y si usted definitivamente no, no pagó, ¿sí? La máxima sanción que usted puede tener es de 4 años. Y en últimas, la jurisprudencia constitucional dijo, el reporte máximo que usted puede tener en una central de riesgo es el tiempo de prescripción civil ordinaria, que es de 10 años. ¿Sí? Eso es lo máximo que usted puede estar reportado en una central de riesgo. Ahora bien, eh, se acabó de tramitar en el Congreso de la República en el semestre que acaba de pasar. ¿Sí? Yo estuve muy atento a esos debates, me pareció muy interesante. Un proyecto de ley que se llamó Borrón y Cuenta Nueva para cultura general del tema. ¿En qué consiste? Le van a dar una amnistía a las personas que actualmente tengan un reporte negativo, y es decir, me pongo al día o pago mi obligación y el reporte que tengo negativo, independientemente si tengo como cartera castigada o por simplemente una morosidad, entonces me lo van a borrar y de eso se llama borrón y cuenta nueva y arrancamos de ahí, ¿sí? Y es un trámite que hoy por hoy está en estudio en Corte Constitucional porque es una ley estatutaria. Si pasa esa revisión constitucional, entonces ya pasará al presidente de la República y el presidente la sancionará y será ley. Eso está muy cerca de ser realidad. En ese contexto y en ese orden de ideas, el reporte de base de datos en las centrales de riesgo, pues con el proceso de insolvencia no tiene que ver nada. ¿Sí? Ese es un reporte que el banco solito se lo va a hacer. ¿Cuáles son las ventajas del proceso de reorganización? Es que si se hace la reorganización, el banco puede estar obligado a arreglar el reporte, porque recuerden, la base de datos que tenemos, que las más conocidas son Data, Crédito y Cifin, las bases de datos simplemente recaudan la información, ellas no hacen el reporte, el que hace el reporte es la entidad financiera. Por ejemplo, si yo quedé mal con Bancolombia, Bancolombia es el que me reporta el incumplimiento de mi obligación. Entonces, mediante este trámite de insolvencia, puede solicitarse que se mejore el reporte, porque también se necesita para la reorganización más que todo
que la empresa pueda tener acceso al crédito. Imagínense yo tratando de reorganizar mi empresa y reportado, entonces no me van a prestar dinero, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que nosotros mediante este proceso de insolvencia, o perdón, mejor, el proceso de reorganización, nosotros podemos ejercer algunos derechos, ¿sí? Para que el reporte cese y sea positivo en muy corto tiempo, sin esperar, por supuesto, los máximos que la ley de habeas data tiene reglamentados para el efecto. Si de pronto no quedó claro la explicación, pues sí me gustaría que nos diga, señor Diego Andrés. Para culminar, el señor Rubén Muñoz nos pregunta, ¿se puede declarar o reorganizar una empresa sin necesidad de aferrarse a un proceso de insolvencia o no? Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que, como lo dije al principio de la intervención, eh, el proceso de insolvencia como tal es una liquidación concertada y aplicada. Y reorganizar no significa liquidar, reorganizar significa continuar. Pero lo que pasa es que si nos vamos al régimen del Código de Comercio común y corriente, pues hay varias causas para liquidar una empresa. Puede ser porque los socios que la conforman lo deciden y la liquidan. Porque la empresa necesitaba 5 miembros y ya no hay 5 miembros, hay menos, porque fallecieron y ya no hay herederos, ¿sí? Porque directamente hubo un acto de intervención y la liquidaron, ¿sí? Hay varias causas por las cuales se puede acabar una empresa y pues se mira más en los pequeños negocios, que ya no pude continuar con mi negocio, entonces me fui y allá verán los acreedores, ¿sí me entiende? Entonces sería otra manera de acabar la empresa. La empresa también se la puede acabar por acuerdo de voluntades o por la intervención de un agente estatal, que puede ser una autoridad administrativa como una super. O también puede, y miren, o también puede ser ordenada por un juez de la República, ¿sí? Puede ser ordenada, por ejemplo, hace unos, hace unos meses en la ciudad de Pasto, una empresa que hizo un fraude, una estafa colectiva frente a unos contratos de arrendamiento y de anticres y hubieron muchísimos afectados. Entonces, perfectamente un juez de la República, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que tiene en esa investigación, puede ordenar el cierre inmediato de esa actividad comercial por ser ilegal. ¿Sí? Entonces, mire que hay varias causas para terminar una empresa. No necesariamente se tiene que agotar este trámite para que la empresa se acabe. Bueno, no sé, alguna circunstancia más que ustedes tengan para aportar. Nuevamente les reitero la circunstancia sobre la claridad en el tema, la velocidad que se puede estar manejando. Si de pronto vamos un poquito más despacio, necesito que ustedes mismos me lo digan porque pues, yo me escucho bien, no sé ya cómo se me escucha. Bueno, muchachos, entonces, no sé, estoy atento a sus preguntas. Sí, vamos más aproximadamente una hora y cuarto de charla. Creería yo que la dejamos así. Manuela Serrano dice que está bien. Sí, eh, trataremos de mejorar un poquito la conexión porque eso es algo que me toca hacer la reclamación directamente a Claro, que es el que me vende el servicio de internet. Voy a ver cómo mejoro la cuestión. Entonces, muchachos, para culminar el tema de hoy, ¿sí? Para culminarlo, ¿sí? Hoy hablamos de lo siguiente, ¿sí? Carolina Erazo dice, para declararse en insolvencia se necesita tener de bienes inmuebles. Realmente no, no, realmente no. Para hacer el proceso de insolvencia lo que se requiere es hacer un estudio juiciado de lo del factor de empresa, los activos que pueden estar representados no solamente en bienes inmuebles, sino en bienes muebles o y más que todo, las obligaciones y cómo vamos a hacer la liquidación. Eh, Antes de terminar y acabar esta sesión, hoy les voy a recapitular el tema. Por supuesto, mi intención es mandarles un material este fin de semana. Hoy definimos con gran claridad lo que es una persona natural y jurídica. Hoy definimos y delimitamos el campo de acción de la ley para declarar insolvencia y dijimos que solamente
las personas jurídicas de derecho privado, porque hay de derecho público, son las beneficiarias de la ley, pero también las personas naturales que ostenten la calidad de comerciantes. También definimos qué es un comerciante. Es aquella persona que se dedica de manera profesional y de manera ininterrumpida en la actividad de comercio, que estaba consagrada esencialmente en el artículo 19 y 20 del Código de Comercio. A partir de ese estudio, pudimos determinar abiertamente cuál es el régimen legal que vamos a estudiar. Y eso sí les quiero pedir a ustedes el favor de hacer el esfuerzo. Es que esto está reglamentado mediante una ley, ¿sí? Y la ley ya está escrita y el procedimiento ya está dado. Lo que vamos a hacer es desmenuzarlo de tal forma que ustedes tengan un conocimiento, pero completo de cómo es y qué usted puede hacer en el proceso tanto de insolvencia como el proceso de reorganización. Bueno, entonces descubrimos el régimen legal y además descubrimos el régimen de dónde viene, que fue la ley 222 de 1995, reformada por la ley 1116 del año de 2006 y unos decretos reglamentarios que por supuesto los tenemos que retomar y vamos a seguir trabajando en esa cuestión. Y dimos un enfoque sobre el término de insolvencia, y dimos un enfoque sobre el término de reorganización empresarial, algunos derechos y algunas cuestiones prácticas que se dan en ese tipo de procesos como es los costos, que es lo más complicado es asumir el costo de esta cuestión. Sí, por supuesto, me pareció muy buena pregunta sobre el reporte de bases de datos y sobre la admisión o la inadmisión de un proceso de insolvencia o de reorganización. Concluido esto, creería yo que esta primera sesión la pudimos solventar de la manera programada. A ustedes, muchas gracias por la participación. Sí me gustaría programar de una vez la sesión de la próxima semana, de tal suerte que me pueden escribir al chat en un horario en el cual se les facilite a ustedes para yo poder tener y hacer de una vez la programación este fin de semana. En ese sentido, mis estimados estudiantes, para mí nuevamente es un placer acompañarlos en esta clase. Me parece muy productivo. Les voy a dar unos tips. Vamos a aprender el derecho como tiene que ser en el ejercicio de estos procedimientos y también les voy a hablar del derecho al revés, como alguna vez me dijo un profesor, que es lo que acostumbran a hacer algunas personas para tratar de, con estos procesos, tratar de hacer maldades. Eso es todo, muchachos. Les agradezco a ustedes la participación activa, a las personas que están en el chat y a ustedes, muchachos, muchas gracias por aguantarme esta horita y 20, horita y cuarto en esos temas. Muchas gracias y en la semana que viene hacemos la próxima sesión y ya vamos a subir los vídeos que hemos preparado para que vayan ustedes haciendo su autoaprendizaje. Muchas gracias, que tengan feliz noche y que pasen un buen fin de semana. En horarios nocturnos preferiblemente vamos a trabajar, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima sesión. Apagué todo, así que graba, graba, graba.